los albores de la humanidad, el saber se transmitía por las noches al calor de la lumbre. Los ancianos contaban historias a los más jóvenes, tratando de transmitirles todo el conocimiento acumulado a lo largo de una vida. Solo hace unos pocos milenios que aprendimos a transmitir ese conocimiento por escrito. Al poco tiempo, comenzó la tarea de recopilación. La biblioteca más famosa, la más legendaria, la más recordada de la antigüedad, fue la Biblioteca de Alejandría. Todo el saber acumulado a lo largo de siglos se extinguió por culpa de la intolerancia y de la guerra. Hoy tenemos a nuestra disposición un caudal de saber inmenso. No lo desaprovechemos. Aprendiendo de los libros. Muy buenas a todos, bienvenidos a este primer episodio de Aprendiendo con los libros. Me llamo Aitor y como podéis imaginar por el título del podcast, me encanta leer. Como recursos sobre libros hay muchos por internet, vamos a intentar hacerlo de una forma un poco distinta. ¿Nunca habéis tenido la sensación al leer una frase o un párrafo de un libro que os despierta el deseo de seguir investigando, de conocer un poquito más, bien sea de algo relacionado con el libro o de un tema completamente distinto? Me encanta la ciencia, la economía, la política y mil cosas más, así que vamos a intentar hacer ese viaje a partir de una frase o de un párrafo y ver hacia dónde nos lleva. Quiero despertaros el deseo de investigar, de profundizar en las cosas y de intentar ir un poquito más allá de lo que nos cuentan. En el día de hoy vamos a utilizar las 3 leyes de la robótica de Asimov para intentar entender qué necesidades tenemos como seres vivos. Espero que os guste. Un robot no hará daño a un ser humano, o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Primera ley de la robótica. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, salvo que estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Segunda ley de la robótica. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Tercera ley de la robótica. Estas 3 leyes, enunciadas por Asimov en 1942 en un relato corto llamado Círculo Vicioso, son, digamos, el alma de los robots. En la novela Robots e Imperio, los robots R. Daniel Olivau y R. Giscard Reventlow extraen a partir de la primera ley de la robótica la ley 0, la ley que sería la más importante. Y dice: un robot no hará daño a la humanidad o por inacción permitir que ésta sufra daño. Estas 3 más una leyes están implantadas en los cerebros positrónicos de los robots y son condiciones necesarias para su funcionamiento. Cualquier cosa que vaya en contra de ellas, los robots son incapaces de hacerlas. Bien, en la realidad esto es muy difícil de cumplir y se está viendo cada día más, por ejemplo con el coche autónomo de Google, que es preferible que atropelle a una persona y salve a 5 o que en cambio mate al conductor del coche y libre a esa persona, causando heridas en las otras.
Las implicaciones filosóficas de esto son tremendas, pero quizás como punto de partida nos sirvan para intentar explicar cuál es el propósito de la vida. El propósito de los robots, atendiendo a estas 3+1 leyes, está claro. Por un lado, tienen que velar por la humanidad o por los seres humanos a nivel individual, si tomamos solo la primera ley. También están aquí para satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos. Y por último, están aquí para velar por su propia supervivencia. Un conjunto de electrónica, lo que podríamos entender como hardware, y un conjunto de instrucciones programadas, su software. Bien, ¿y qué pasaría si considerásemos la vida como una máquina? Pues en cierto modo, esto es lo que hizo Richard Dawkins en la década de los 70. Él planteó la hipótesis de que los seres vivos funcionasen como máquinas. ¿Cuáles serían sus objetivos básicos? ¿Cuál es su necesidad vital? Así que los seres vivos, si hacemos la analogía a las máquinas, tienen un hardware, que es su cuerpo. En el caso, por ejemplo, de los seres humanos, nuestros músculos, nuestros huesos, nuestro cerebro, todas las conexiones nerviosas que tenemos. Pero, ¿cuál sería nuestro software? ¿Dónde tenemos escritas todas esas instrucciones que nos permiten hacer todas las cosas que somos capaces de realizar? Este enfoque, que lo estamos llevando muy al extremo, muy simplificado, supuso un cambio total en todo lo que se conocía hasta ese momento. Hasta entonces, la ley más aceptada, la teoría más aceptada, era la de la evolución de las especies. Tengamos en cuenta que es una teoría y no una ley. La ley de la gravitación universal ocurre siempre. Bueno, ocurre en la gran mayoría de las situaciones que podamos imaginar nosotros. Es una ley, la podemos verificar, podemos hacer experimentos, y una y otra vez van a salir igual. Pero sin embargo, la teoría de las especies, la teoría de la evolución de las especies, es una teoría. No podemos probarla con nuestros conocimientos en la actualidad. Sin embargo, todas las pruebas empíricas, a través de la naturaleza, a través de cientos de millones de años, nos hacen pensar que es lo correcto. Así que Richard Dawkins, cuando planteó esto, estaba matizando en cierto modo la teoría de la evolución de las especies. Y supuso un cambio rompedor. Pero falta algo para poder entender en qué se basó. Y hace falta explicar bien la teoría de la evolución de las especies. Darwin lo que nos venía a decir era que las especies, a lo largo de miles, de decenas de miles, de millones de años, iban evolucionando. Y solo los más adaptados sobrevivían. Solo aquellas especies que conseguían adaptarse mejor a su entorno y hacer un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles eran capaces de prosperar. Sin embargo, faltaba una clave: entender cómo se producían esas mejoras a lo largo de la historia. Y ya a finales del siglo XIX se empezaron a descubrir indicios de qué podía estar pasando. Los experimentos de Mendel, por ejemplo, con los guisantes, ya iban en esa dirección, aunque no sabían que
había algo por detrás escrito. Faltaba descubrir ese software, el software de la vida. Y el software de la vida, las instrucciones básicas, están escritas en nuestros genes. Son los genes los que determinan el éxito o fracaso de una especie. A través de decenas de miles de años, o incluso cantidades superiores, se iban produciendo pequeñas modificaciones en el contenido genético de las especies. Y eso, poco a poco, daba unas mejoras incrementales que hacían que unos individuos estuvieran más preparados para aprovechar todos los recursos del entorno, y con lo cual sus posibilidades de sobrevivir se incrementaban. Hubo un experimento, ahora mismo no recuerdo el año en el que fue, que se hizo con la típica mosca de la fruta, y de repente un día observaron que una de esas moscas tenía los ojos blancos. Y decían, no puede ser, si el resto de las moscas tienen los ojos negros, ¿de dónde salió esta? No se cruzó con nadie más, con ninguna otra. La clave estaba hallada. Pequeñas mejoras incrementales, a veces no tan pequeñas, que daban una ventaja a ese individuo sobre el resto. Bien, estas mutaciones no siempre eran positivas, es más, en la mayor parte de los casos son negativas, provocando malformaciones que hacían que esos individuos que tenían la mala suerte de nacer con ellas murieran, pero de vez en cuando salía una que daba una ventaja. Bien, así pues, recopilando, tenemos el hardware, que es el cuerpo de los seres vivos, y como software tenemos los genes. Con todo esto, en la década de los 70, como os decía, Richard Dawkins escribe un libro, El gen egoísta, y dice que la supervivencia de las especies se debe fundamentalmente a los genes. Pero no es que se deba solo a los genes, sino que los genes actúan de una forma egoísta para garantizar su propia supervivencia. Así que pasa el control de los seres vivos a los genes. Ya no importa, según esta teoría, que una especie en concreto sobreviva. Lo que importa es que esos genes sobrevivan. Porque estos genes pueden seguir sobreviviendo en una especie paralela o en una evolución de esa especie. Por ejemplo, los genes que nos han permitido caminar erguidos. ¿Qué más da que sea Australopiteco, que sea Homo erectus, que sea Homo neanderthal o que sea un cromañón? El gen sigue ahí. O como lo del pulgar, opuesto al resto de los dedos, en el caso de los seres humanos. ¿Qué más da la especie de Homo que sea, si el pulgar ya estaba opuesto? Ok. Si los objetivos básicos de los robots eran proteger a la humanidad y a los seres humanos, obedecer las órdenes para satisfacer las necesidades y deseos de estos, y por último garantizar su propia supervivencia, utilizando una simplificación tan buena como es la de los robots, ¿cuáles son las necesidades de nosotros? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué buscamos conseguir? En primer lugar, creo que todos estaremos completamente de acuerdo. Lo que buscamos por encima de todo es sobrevivir. Ya, es de perogrullo, sí, pero necesitamos estar vivos para conseguir el resto de objetivos. Es nuestra principal meta.
Si os fijáis, la mayor parte de los seres vivos luchan por su supervivencia. Hay un escasísimo número de seres vivos que están dispuestos a suicidarse. Y en la mayor parte de estos casos se puede buscar una explicación también a partir de los genes. Pero bueno, eso ya es complicar un poco el argumento, y si eso lo tratamos en otra ocasión. Vale, nuestro objetivo vital es sobrevivir. Y adicionalmente hay un segundo objetivo, que es la reproducción, la replicación de nuestros genes. Estamos vivos para algo, y es para transmitir esa carga genética a nuestra descendencia. Gracias a la evolución, somos capaces de mezclar nuestro ADN con el de otro individuo. Vamos a ponernos en el caso de los seres humanos. Mezclamos el ADN de un hombre con el de una mujer. En cierto modo, pegamos los ADNs. Partimos el ADN de un hombre por la mitad, partimos el ADN de una mujer por la mitad, y esas mitades las pegamos. Y de vez en cuando ocurren esas mutaciones. Los genes pasan de nosotros a nuestros hijos. Su objetivo está cumplido. Pasan una segunda generación, y una tercera, y una cuarta. Por tanto, nuestros objetivos vitales son dos, en esencia. Y lo bueno de todo ello es que uno, simplemente si lo estás escuchando esto, ya lo has cumplido, el de sobrevivir. Tienes el 50% del trabajo hecho. Así, sin más, sin mayor esfuerzo. Bueno, a ver, esfuerzo. Llevas toda la vida luchando por sobrevivir. O en realidad quizás no. ¿No te has parado a pensar que estamos en un gueto? Que hemos adaptado el entorno tanto a nosotros que ya no hay amenazas, ya no hay esa lucha de la supervivencia, ya no tenemos que preocuparnos por nada que nos amenace directamente. Todo ese consumo de recursos que hacíamos para poder seguir vivos, ya no lo hacemos. Y a partir de ahí empiezan a surgir una serie de problemas nuevos para los cuales nuestro organismo no estaba preparado. Empezamos a percibir amenazas por todos los lados cuando en realidad no las tenemos. Estamos completamente protegidos de los elementos, de las fieras. Y sin embargo, día a día nos sentimos más atacados, más amenazados. No somos capaces de vivir en este entorno que nos hemos creado. Pero bueno, la verdad es que lo hemos conseguido hasta la fecha, sobrevivir. Así que nos queda el segundo paso, replicar nuestros genes. Y eso ya es un tema que trataremos en otra ocasión. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy y espero que os haya resultado interesante y que os haya gustado el programa. Y si es así, me gustaría pediros algo. Si no lo habéis hecho ya, por favor, dejadme una reseña positiva en iTunes, iVoox, TuneIn, Overcast o en cualquier plataforma donde lo estéis escuchando, pues es la forma que tenemos para llegar a más gente. Y si conocéis a alguien al que le pueda resultar interesante este programa, comentádselo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa.